la ley del bilingüismo oficial, en el que se reguló esta situación de conflicto, donde las regiones francófonas también reclamaban que el francés se convirtiera en lengua oficial, y con esta ley, ¿no?, de bilingüismo oficial, la ley 01, la famosa, pues se reguló este conflicto que había, ¿no? Que llevó incluso a, no sé si os acordáis, sois jóvenes, a que hubo un referéndum de si independiente o no en Quebec. ¿Se podría asociar un bilingüismo el Fusca junto con los dialectos del árabe? Sí. Porque hay, en el caso del árabe, lo que ha dominado es el concepto, que es un concepto erróneo, totalmente erróneo, que es la diglosia. Dentro de una lengua hay niveles de lengua. Hay lengua alta, prestigiosa, que es el estándar, y baja, que es el dialecto. Entonces, es una invención también colonial, una visión muy colonial de las variedades, ¿no? Pues, la diglosia se creó este concepto, ¿no?, en Argelia y en Egipto, ¿no?, cuando muchos informes militares describían la situación, cuando en realidad no es lo mismo, ¿no? Entonces, tanto la noción de política lingüística como de planificación no se pueden entender de manera separada, ¿vale? Porque una, de alguna manera, concretiza, le da valor, materialidad, la planificación a la acción, a la política, ¿no? Y viceversa. Y sin planificación, las políticas no se manifestarían, y viceversa, ¿no? Eso no he entendido. Entonces, es decir, la política lingüística se manifiesta a través de la planificación. Y viceversa, la planificación es la que también visibiliza y le da esa categoría de ser y existir de lo que es la política, ¿no?, lingüística. Y eso es como que van de la mano, ¿no?, se complementan, es una a la otra, ¿no? Pues, con esto vamos a intentar, no sé qué hora es. Son las 8:15. Bueno, vamos a seguir un poquito más para que entendáis un poco toda esa diversidad conceptual que a lo mejor podéis encontrar en, ¿no? Por ejemplo, la escuela francesa, ¿no?, Jean-Louis Calvet y Henri Boyer usan bastante este concepto de política lingüística. Marseillais y Gaspar, que son sociolingüistas de la región de Bretaña, el norte de Francia, donde se habla el bretón, crearon este concepto de glotopolítica. Sabéis que Francia es el único país que todavía no ha firmado la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, porque es un país muy jacobinista, muy central, muy homogéneo, pero con una diversidad propia, ojo. No solamente las lenguas de la inmigración, Francia tiene muchas. El bretón, el provenzal, el vasco, ¿no?, el occitano, corso. También el corso, el árabe, el bereber, son lenguas también de Francia, que hay muchos hablantes de estas lenguas. En el contexto quebequense se habla de este, ¿no?, del aménagement, que es como language management en inglés. En Cataluña, en País Vasco, se habla de normalización, planificación, bueno, también language planning, CUPER, como language policy y language planning a la vez. Language policy en Estados Unidos, language management también, ¿no?, son conceptos que van de la mano. Language politics, ¿no?, y luego language policing, que es como un concepto mucho más crítico, ¿no?, donde todos podemos hacer política, ¿no?, es como la dimensión cotidiana de la acción humana cotidiana, ¿no?, de que tomamos decisiones, ¿no? Luego en árabe, de alguna manera, si es el logawiyya sería política de la lengua y la planificación sería tahte, el logawiyya, los conceptos que se usan.
tradición sociolingüística árabe, que es pobre, es triste porque hay poca producción en árabe sobre este campo. No falta la primera una ya. ¿Esa sería así ya? No, siasa. Si fuera siesa sería gentilicio de siasa. Logawi sí que es adjetivo, ¿vale? Siasa es política y el logawi lingüística. Y tahtit es planificación, ¿vale? Entonces, distinguimos siempre entre la acción y la disciplina, entre política y planificación como dos niveles de actuación en la gestión. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Bien? ¿Sí? Mohamed. Puede la diversidad lingüística, puede la diversidad lingüística provocar dificultades en comunicación entre generaciones. Por supuesto. Por supuesto, lo vamos a ver en el tema 4. Como las familias de origen, bueno, en este caso, que es el caso que yo había estudiado, la pérdida de la lengua genera problemas de cohesión dentro del seno de la familia. Y problemas también no solo de cohesión, sino también de identitarios, ¿no? Y de modelos de socialización que al fin y al cabo la escuela y la familia tendrían que ir de la mano, ¿no? Cuando hay dos modelos de socialización distintos, al fin y al cabo la escuela es la que, ¿no?, impone su modelo, ¿no? Y como también la pérdida de la lengua crea también una especie de trauma que es poco estudiado, el trauma de la pérdida en el seno de los padres y las madres, por supuesto, ¿no? Y luego también se manifiesta posteriormente en las personas que luego querrán aprender esta lengua y tienen toda la rabia de no haber, ¿no? Pero detrás de esta pérdida de la lengua también hay toda una política de la lengua, ¿no? De mucho esfuerzo y también de diseñar también toda una serie de acciones para que la lengua se mantenga, Por ejemplo, no puedo entender lengua del barrio. ¿Sí? Muchas veces he encontrado dificultades. En el barrio, ¿te refieres? No, con mis hijos. Ah, con tus hijos, sí. Porque nacieron aquí. No, ¿No? a Marruecos. ¿En Marruecos? Ah, sí. ¿Sí? Hablo sobre la lengua derija. Ah, sí. Muchas veces he encontrado dificultades en comunicación, pero no sé lengua del barrio. Provocar muchas dificultades intergeneración chicos. Sí, bueno, eso también tiene que ver con el registro que se usa, ¿no?, en la comunicación. Sí, eso también tiene que ver con la planificación lingüística, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, con esto termino la clase, algunos niveles de lo que podría ser language planning, ¿no?, planificación lingüística, ¿vale? Podría ser, por ejemplo, oficializar o cambiar el estatus de una lengua. Esto es planificación lingüística, basada en una política de la lengua que se decide, que se legisla, ¿no?, anteriormente. Puedo estandarizar una lengua.
para luego cambiar su estatus y oficializarlo. Yo siempre doy el ejemplo de Tanzania, ¿no veis este país en África? Cuya lengua oficial ahora es... No, antes era el inglés, ahora es el Swahili, el Kiswahili, que es el Swahili estándar nuevo, ¿vale? Antes era el inglés, pero decidieron estandarizar el Kiswahili, cambiar el estatus y darle el estatus de lengua oficial. Puedo crear ortografía a una lengua que mayoritariamente es hablada y convertirla en lengua escrita, con lo cual en el imaginario común sería una lengua estándar. ¿Qué pasó con el árabe? Es lo que sí lo hay. O lo que podría pasar, lo que está pasando, ¿no? Con el árabe marroquí. Ahora se está escribiendo, la gente necesita estandarizarlo. Pero en este caso es un problema grande. Es que no puede ser, porque mira, ni yo entiendo, por ejemplo, Benirme Sí. es una zona, Sí. pero entre una Kabila y Kabila no nos entendimos. Imagínate, y de Juan también, y hablando de dificultades, una de las preguntas, yo cuando me casaría de Juan, yo tuve que abandonar mi lengua disparada, porque aparte de que Sí. nadie la entendía, Sí. luego también me sentía como discriminada, porque claro, como nadie te entiende, tú tienes que adaptarte y hablar su idioma. Estamos en Marruecos. Sí. Lo mismo, a lo mejor yo ahora entiendo la lengua que no tengo que clase tal, pero yo no entiendo marrakchi. Entonces, ¿qué lengua vas a No, luego vamos a discutir también los efectos que tiene la estandarización, los efectos que tiene sobre las comunidades, ¿vale? Que a veces resuelven y a veces no. Luego se puede generar conflictos, porque cada uno va a querer poner su lengua, su dialecto, digamos. Es que es marroquí, pero de Tetuán yo no entiendo ni la gente antigua de Tetuán cómo habla. Sí. Y he vivido ahí Bueno, toda mi vida. Es complicado. Sí, es complicado, pero es verdad que la estandarización crea también desigualdad. Es una política de la lengua que crea desigualdad. Si no manejas la variedad estándar, ¿no? Vas a sufrir la discriminación y vas a estar excluido, ¿no? Es lo que pasa también con todo el policentrismo que hay en torno al francés y al inglés y al español. Son lenguas muy homogéneas, ¿no? Son lenguas con una diversidad interna bastante amplia en el que también hay siempre un proceso de discriminación, ¿no? Y desigualdad. Puedo prohibir el uso de una lengua, que también es un nivel de planificación, evidentemente. Puedo tener un control sobre el lenguaje, con el fin de construir o incluso de destruir. Un ejemplo. El lenguaje inclusivo. Puedo decidir, oye, lo de ellos y ellas no, solo ellos. De hecho, en nuestra facultad, antes de que se tomara la decisión de usar el lenguaje inclusivo, aquí en nuestra facultad, muchos filólogos se imponían al lenguaje inclusivo. Decían que esto no es normativo. La norma se construye así. Claro, la norma se construye con el uso. Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que podría ser una planificación. Y todo esto se podría justificar y legitimar a través de una política y discursos y legislación. ¿Veis? Los dos niveles van de la mano.
o restringir también el uso de una lengua. Control no sobre el lenguaje, sino también sobre el uso de una lengua determinada. Lo que pasa en clase, cuando en un proyecto que tuvimos sobre diversidad lingüística en el aula en secundaria, los estudiantes, alumnos de origen marroquí, si hablaban árabe les ponían una nota, les castigaban. Eso también es prohibido de alguna manera, porque por decisión de claustro, no es de un profesor, se tomó la decisión de que hablar en árabe podría ser una práctica que es mala, porque podrías insultar, yo que sé, o cuando en realidad no es así, al profesor, o yo que sé, sin que nadie se enterase, ¿no? Entonces les ponían, ¿no?, una nota o les llamaba la atención, ¿no? Bueno, una famosa definición de planificación de Robert Cooper escribió en el 97 un ensayo, un clásico que se llama Language Planning, ¿no?, and the Social Change, el cambio social, planificación lingüística y cambio social, y dice que es un proceso que engloba no solamente planificar la función y la forma de una lengua, sino todos aquellos esfuerzos que de alguna manera son conscientes, cuyo objetivo sería influir en nuestro comportamiento, ¿vale? Todo lo que hemos visto, ¿no?, en el comportamiento de las personas, respecto a la estructura de una lengua, la asignación funcional de la lengua, o al estatus de una lengua, o la adquisición de una lengua, y sus distintos códigos lingüísticos, ¿no? Este sería un poquito la planificación lingüística. De manera resumida, la planificación y la política de alguna manera lo que quieren es incidir en nuestro comportamiento lingüístico para imponer unos patrones de uso de la lengua y con ello crear un régimen de uso, ¿no?, que está de alguna manera justificado a partir de un marco jurídico, ¿no?, una legislación, una ley, cualquier tipo de discurso, ¿no?, que tenga poder y que tenga, ¿no?, cierta legitimidad política y social, incluso cultural. Y con eso terminamos la clase y se me ha olvidado hablar de cómo